El sonido agudo de los desgastados tacones de Emily contra el suelo de mármol parecía ensordecedor en él. Silencio prístino de la sede de Harrison Industries. Nunca se había acostumbrado a la grandeza del edificio, cuyas paredes brillantes reflejaban un mundo del que no se sentía parte. Mientras apretaba contra su pecho una carpeta cuidadosamente preparada, el peso de las miradas la abrumaba. Los empleados susurraban a su paso. Su juicio no era sutil. Murmullos sobre su apariencia modesta, los rizos castaños y crespos que desafiaban cualquier intento de domarlos y las gafas colocadas de manera extraña sobre su nariz. En un principio, había esperado que ser la esposa de Alexander Harrison, el ilustre multimillonario director ejecutivo, la protegería de su desdén. En cambio, la había convertido en un blanco fácil. La tensión en la sala de juntas era palpable cuando entró. Una docena de altos ejecutivos estaban sentados alrededor de una enorme mesa de caoba. Sus trajes a medida y sus elegantes peinados eran un testimonio de su privilegio. A la cabeza de la mesa se sentaba Alexander, un magnate poderoso de pies a cabeza. Sus rasgos cincelados parecían sacados de portadas de revistas, no escondidos detrás de agendas de negocios. Sus ojos azules helados no se suavizaron cuando se posaron en Emily. Emily, dijo secamente, su tono carente de calidez. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella tragó saliva, ignorando el nudo que se le formaba en la garganta. Traje la propuesta para la gala benéfica, dijo, levantando la carpeta. Su voz tembló un poco, pero se tranquilizó. Pensé que tal vez te gustaría revisarla antes de la presentación final. Alexander se reclinó en su silla, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Una gala benéfica?, preguntó arrastrando las palabras, mirando la carpeta como si no fuera algo que le interesara. ¿Y crees que estás cualificada para contribuir a esto? He estado trabajando en ello durante semanas, dijo Emily, ahora con voz más firme. Se alinea con la misión de la empresa. Pensé. Pensaste, interrumpió Alexander, su tono destilaba condescendencia. Ese es el problema, Emily. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Le quitó la carpeta de las manos y empezó a hojear las páginas con un aire exagerado de aburrimiento. La habitación estaba en silencio, salvo por el crujido del papel. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho mientras esperaba su respuesta. Finalmente, Alexander cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa con un ruido sordo. Esto es un trabajo amateur, anunció, y su voz resonó en la habitación. ¿Tienes idea de cómo esto se refleja en mí y en esta empresa? La próxima vez, ahórranos la vergüenza. El dolor de sus palabras fue como una bofetada. Las mejillas de Emily se sonrojaron mientras bajaba la mirada al suelo. Podía sentir el peso de las miradas de los ejecutivos, algunos compasivos, otros indiferentes, pero todos en silencio coincidiendo con la evaluación de Alexander. La reunión continuó sin ella. Alexander no le pidió que se quedara ni la saludó nuevamente. Con manos temblorosas, recogió la carpeta tirada y salió de la habitación, humillada por completo. Esa noche, Emily se encontraba en su ático, contemplando la vista panorámica de la ciudad. El horizonte era impresionante, un recordatorio del imperio que había construido Alexander, pero la casa en sí parecía fría, una jaula opulenta. Cuando sonó el timbre del ascensor, se giró y vio a Alexander entrar, con la corbata suelta y una expresión indescifrable. Alex, empezó a decir con voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Él no respondió de inmediato y se sirvió un vaso de whisky antes de mirarla a los ojos. ¿De qué? De nosotros, dijo ella, acercándose con cautela. Has estado tan distante. No entiendo por qué me tratas como si no fuera nada. Alexander soltó una risa sin humor, el sonido la atravesó como una cuchilla. Emily, no hagamos esto esta noche. No, dijo, levantando ligeramente la voz. Necesitamos hablar. Me lo merezco, ¿no? Soy tu esposa, Alex, ¿o ya lo olvidaste? Esposa, repitió con tono burlón. Dejó el vaso y se cruzó de brazos. Esto no es un matrimonio, Emily. Es un acuerdo comercial, uno que ya no sirve para nada desde hace mucho tiempo. Las palabras la dejaron atónita, como si el aire se hubiera evaporado de la habitación. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo lentamente, como si le estuviera explicando a un niño,
que esto no está funcionando. No perteneces a mi mundo, Emily, nunca perteneciste a mi mundo. Es hora de que dejemos de fingir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. He estado a tu lado, Alex, dijo con voz temblorosa. Te he amado. ¿Eso no significa nada? Suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Emily, tú eres. No eres lo que necesito, ya no. Sus rodillas se sentían débiles, pero se obligó a mantenerse erguida. ¿Qué quieres entonces? Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada sílaba era un martillazo en su pecho. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar. Pero cuando finalmente habló, su voz era firme. Bien, dijo, sus lágrimas ahora reemplazadas por una fría resolución. Si eso es lo que quieres. Se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza en alto a pesar del dolor en su corazón. Las semanas se convirtieron en meses y el mundo de Emily se volvió más tranquilo. Los tabloides se llenaron de historias sobre Alexander, sus nuevos emprendimientos, sus rumores de relaciones y los glamorosos eventos a los que asistía. Emily, mientras tanto, desapareció de la vista del público y se retiró al único lugar en el que se sentía segura, la villa de su difunta abuela en Italia. La villa era un santuario, enclavada en las ondulantes colinas de la Toscana. Estaba lejos de los ojos críticos de la sociedad, lejos de Alejandro. Allí, Emily comenzó a reconstruirse. Se pasaba los días pintando algo que no había hecho en años y redescubriendo las partes de sí misma que había perdido durante su matrimonio. Se inscribió en cursos de desarrollo personal, contrató a un entrenador personal e incluso buscó el consejo de un estilista, que la ayudó a abrazar una confianza que nunca supo que tenía. Pero no fue solo su apariencia lo que cambió, fue su espíritu. Emily ya no era la mujer tímida que había soportado la fría indiferencia de Alexander. Era más fuerte, más sabia y estaba lista para recuperar su vida. Un día, mientras estaba parada en el balcón de la villa, mirando el sol hundirse en el horizonte, recibió un correo electrónico. Era de la junta directiva de Harrison Industries, que la invitaba a la gala benéfica anual. El evento se celebraría en Nueva York, la misma ciudad de la que había huido. Por un momento dudó, pero luego una pequeña sonrisa decidida se dibujó en sus labios. Era hora de regresar, no como la mujer a la que Alexander había humillado, sino como alguien nuevo. El salón de baile del Grand Regent Hotel brillaba con extravagancia, cada detalle era un testimonio de opulencia. Candelabros de cristal bañaban la habitación con una luz cálida, iluminando hileras de pisos de mármol pulido y paredes adornadas con suntuosos arreglos florales. Se trataba de la gala benéfica anual organizada por Harrison Industries, un evento fundamental para la élite de Nueva York. La asistencia no era solo un evento social destacado, sino una declaración de poder e influencia. Alexander Harrison era el centro de atención. Su presencia exigía la atención con la misma naturalidad de siempre. Vestido con un traje azul medianoche a medida, sostenía una copa de champán e intercambiaba cumplidos con un grupo de inversores. Sin embargo, a medida que transcurría la velada, su atención se desvió. Una sensación de inquietud había empezado a apoderarse de él, un susurro de algo que no podía precisar. El asistente de Alexander, Víctor, se acercó a él discretamente, sosteniendo una tableta. Señor, hemos confirmado la llegada de todos los invitados principales, excepto uno, murmuró Víctor. ¿Y quién podría ser?, preguntó Alexander, aunque su tono solo denotaba un leve interés. Víctor dudó antes de responder. Emily Harrison. La mandíbula de Alexander se tensó al oír el nombre. Exmujer, corrigió con dureza. Y no va a venir. Víctor asintió y se retiró, pero el humor de Alexander empeoró aún más. El pensamiento de Emily se había convertido en una espina que no podía quitarse. Ella se había ido en silencio, sin dramas ni exigencias, llevándose solo lo que era suyo. Debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso había una irritación persistente que no podía explicar. Al otro lado de la habitación comenzaron a circular susurros. Las cabezas se volvieron hacia la gran escalera donde había aparecido una figura desconocida pero cautivadora. Emily descendió lentamente, con pasos pausados, y cada uno de ellos atraía más miradas. Su transformación fue impresionante.
Atrás quedaron la ropa desaliñada y el comportamiento extraño. En su lugar había una imagen de elegancia, un vestido largo hasta el suelo de un verde esmeralda intenso que se ajustaba perfectamente a su figura, acentuando curvas que nadie había notado antes. Sus rizos, que alguna vez fueron rebeldes, ahora estaban domados en suaves ondas que caían en cascada sobre un hombro, y las gafas de gran tamaño habían sido reemplazadas por lentes de contacto que revelaban unos llamativos ojos color avellana. Emily mantuvo la cabeza en alto y su confianza se transmitió por toda la sala. Sabía el efecto que estaba teniendo. Era exactamente lo que pretendía. Alexander, como todos los demás, se dio vuelta para ver el alboroto. Por un momento no la reconoció, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo en su interior se movió. Emily, susurró en voz baja. Llegó al pie de la escalera y fue recibida con un aplauso cortés de los asistentes, que supusieron que debía ser alguna nueva celebridad o miembro de la alta sociedad. Emily sonrió con gracia y se movió entre la multitud con un aire de naturalidad y novedad. La transformación de Emily no había sido accidental. Los meses que pasó en Italia no fueron solo para sanar, sino para redescubrir quién era. Al principio se sintió perdida en la tranquilidad de la villa de su abuela, y el silencio acentuó su angustia. Pero a medida que pasaban los días, empezó a verlo de otra manera. La villa se convirtió en un santuario donde podía reconstruirse desde cero. Su mañana comenzaba con yoga en la terraza, mientras el sol de la Toscana calentaba su piel mientras aprendía a centrar sus pensamientos. Las tardes las pasaba pintando, sus pinceladas daban vida a la belleza que veía a su alrededor, y por las noches se escribía cartas a sí misma, sueños para su futuro y, a veces, simplemente emociones crudas y sin filtro que necesitaba dejar ir. Fue durante una de estas sesiones de escritura cuando se dio cuenta de algo profundo: había estado viviendo a la sombra de Alexander durante demasiado tiempo. La mujer que había sido antes que él, la vibrante y creativa Emily, quedó sepultada durante años en los que intentó cumplir con sus imposibles estándares. Decidida a recuperar su identidad, Emily tomó medidas para cambiar. Buscó la ayuda de expertos para pulir su imagen pública. Un estilista le mostró cómo vestirse de una manera que reflejara su personalidad y al mismo tiempo inspirase respeto. Un entrenador vocal la ayudó a hablar con confianza, asegurándose de que su voz tuviera peso en cualquier conversación. Y un entrenador la animó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía, tanto física como mental. Cuando recibió la invitación a la gala, Emily ya no era la mujer tímida que Alexander había menospreciado. Era alguien nuevo, alguien dispuesto a enfrentarse a él en igualdad de condiciones. De vuelta en la gala, Emily se abrió paso entre la multitud con facilidad. Saludó a rostros conocidos y se presentó a otros nuevos, su encanto desarmaba incluso a los asistentes más escépticos. Alexander la observaba desde lejos, con su bebida olvidada en la mano. La sala parecía desdibujarse a su alrededor mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No podía ser la misma mujer a la que había rechazado tan fácilmente, pero lo era. Alex, una voz interrumpió sus pensamientos. Era Verónica, una modelo convertida en filántropa que había estado compitiendo por su atención durante semanas. Ella enlazó su brazo con el de él y le dedicó una sonrisa tímida. Pareces distraído. Alexander forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fijos en Emily. Solo negocios, respondió lacónicamente, desenredándose suavemente del agarre de Verónica. Cruzó la habitación en dirección a Emily, con el corazón palpitando con fuerza, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Por primera vez en años, Alexander se sintió inseguro. Emily, dijo mientras se acercaba a ella. Ella se volvió, con expresión tranquila pero indescifrable. Alexander. Parpadeó ante su tono, educado, distante. Había desaparecido la deferencia, el nerviosismo al que se había acostumbrado. «Estás aquí», dijo, esforzándose por encontrar las palabras. «Sí», respondió ella simplemente, «estaba invitado». Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó a ella. Alto, con una sonrisa segura y un aire de carisma, colocó una mano suavemente sobre la espalda de Emily. «¿Todo bien aquí?», y preguntó el hombre, con un tono amistoso pero con un inconfundible matiz de protección. Emily le sonrió. «Está bien, James. Alexander y yo nos estábamos poniendo al día». James asintió y su mirada se detuvo en Alexander por un momento antes de volverse hacia Emily. «Iré a buscarnos algo de beber»,
dijo, mirándola con calidez antes de alejarse. Alexander apretó la mandíbula. ¿Quién es? Un viejo amigo, respondió Emily con indiferencia. Ha sido muy amable conmigo. La insinuación era clara y afectó a Alexander más de lo que esperaba. Durante el resto de la velada, Alexander no pudo concentrarse. A donde quiera que se dirigiera, veía a Emily, riendo, interactuando con los invitados y llamando la atención sin esfuerzo. Ya no era la mujer tranquila que se había desvanecido en un segundo plano. Ella era magnética, y por primera vez, se encontró fuera, mirando hacia adentro. Cuando la noche se acercaba a su fin, Alexander alcanzó a Víctor. Averigua todo lo que puedas sobre James, le dijo con voz tensa. Víctor dudó. Señor, ¿es eso realmente necesario? La mirada de Alexander lo silenció. Simplemente hágalo. Cuando terminó la gala, Alexander no podía quitarse de encima el sentimiento de arrepentimiento que se había apoderado de él. Al ver a Emily irse con James, con su risa resonando en su mente, se dio cuenta de algo que nunca se había permitido admitir antes. La había subestimado y, peor aún, podría haberla perdido para siempre. Emily estaba de pie junto a los ventanales de su suite en el Grand Regent Hotel, contemplando las luces de la ciudad. La gala había sido un éxito. Y lo que es más importante, había sido su éxito. Su presencia no solo había silenciado a los escépticos, sino que también había cambiado la dinámica de maneras que ella no había previsto. Por primera vez en años, se sentía en pleno control de su relato. Pero debajo de la confianza que exudaba esa noche, se estaba gestando una tormenta de emociones. Regresar a Nueva York y volver a sumergirse en el mundo de Alexander había sido más difícil de lo que ella dejaba entrever. Volver a verlo despertó en ella un torbellino de sentimientos, ira, tristeza y, para su consternación, un destello de algo que había intentado extinguir. ¿Karine? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie y James se había ido a su habitación hacía horas. El corazón de Emily se aceleró. Se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. Era Alexander. Dudó un momento, con la mente acelerada, antes de abrir finalmente la puerta. Alexander estaba allí, con una expresión indescifrable, pero sus ojos delataban algo más profundo, una mezcla de tensión y vulnerabilidad que ella rara vez había visto. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Emily lo observó por un momento y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Entró y su presencia llenó la habitación, pero por primera vez parecía inseguro de sí mismo. Emily cerró la puerta y se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. ¿Qué quieres, Alexander?, preguntó en un tono tranquilo. Él se giró para mirarla y se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. Necesitaba hablar contigo a solas. Emily enarcó una ceja. ¿Sobre qué? Hizo una pausa, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Esta noche. Al verte, me pilló desprevenido. Rápidamente, su tono se puso a la defensiva. Dio un paso más cerca, pero Emily no se movió. Has cambiado. Tenía que hacerlo, respondió bruscamente. Me dejaste claro que la persona que yo era no era lo suficientemente buena para ti. Su mandíbula se tensó y por un momento ella pensó que él podría discutir. En cambio, exhaló profundamente y sus hombros se hundieron ligeramente. Estaba equivocada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado no expresado. Emily se quedó sin aliento, pero se negó a dejarle ver cuánto la afectaban esas 3 palabras. ¿En qué exactamente te equivocaste?, preguntó con voz firme. Alexander la miró fijamente, con sus ojos azules penetrantes. Sobre ti, sobre nosotros, sobre todo. A Emily se le encogió el corazón, pero mantuvo una expresión neutral. Es un poco tarde para darse cuenta de algo así, ¿no crees? Tal vez, admitió. Pero no puedo ignorar lo que siento, Emily. Al verte esta noche, me acordé de todo lo que tiré a la basura. Ella negó con la cabeza, su frustración afloró a la superficie. No tiraste nada a la basura, Alexander. Tomaste una decisión. Me humillaste. Me expulsaste de tu vida porque pensaste que no valía la pena el esfuerzo. Lo sé, dijo con la voz cargada de pesar, y desde entonces me he arrepentido de ello todos los días.
Emily se dio la vuelta, incapaz de mirarlo a la cara mientras sus emociones amenazaban con abrumarla. Había soñado con oír esas palabras una vez, las había rogado en sus momentos más oscuros, pero ahora se sentían vacías. No puedes aparecer aquí y esperar que te perdone, dijo ella, dándole la espalda. No funciona así. No estoy pidiendo perdón, dijo Alexander en voz baja. Solo, necesitaba decirte lo que siento, aunque no cambie nada. Ella se giró para mirarlo, con expresión dura. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Él dudó y bajó la mirada al suelo. Porque vi lo que perdí y no soporto la idea de que alguien más tenga lo que tiré a la basura. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, una mezcla de ira e incredulidad la inundó. ¿De eso se trata? ¿Estás celoso? No puedes actuar como si yo fuera tuya, Alexander. Ya no. No me refería a eso, dijo rápidamente. No son solo celos. Es arrepentimiento. Es darme cuenta de que fui demasiado ciega para ver tu valor hasta que fue demasiado tarde. Emily se rió amargamente. Qué conveniente para ti. Se hizo un silencio entre ellos, pesado e incómodo. Alexander se acercó un paso más, su voz apenas era más que un susurro. Sé que no merezco una segunda oportunidad, Emily, pero tenía que intentarlo. Ella lo miró, con sus emociones en conflicto en su interior. Una parte de ella quería creerle, permitirse sentir el amor que había enterrado tan profundamente. Pero otra parte de ella recordaba el dolor que él le había causado, las noches en que había llorado hasta quedarse dormida, preguntándose por qué no era suficiente. Deberías irte, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Los hombros de Alexander se hundieron, la derrota se dibujó en su rostro. Él asintió lentamente y se dio la vuelta para marcharse, pero justo cuando llegó a la puerta se detuvo y la miró. Por si sirve de algo, dijo con voz llena de emoción. Estoy orgulloso de ti, Emily. Eres increíble. Y dicho esto, se fue y la puerta se cerró con un clic detrás de él. A la mañana siguiente, Emily estaba sentada en el balcón, bebiendo café mientras repasaba mentalmente la conversación. La noche anterior había estado muy segura de sí misma, muy confiada en su resolución. Pero ahora la duda se abría paso entre sus pensamientos. James se unió a ella unos minutos después, su sonrisa relajada fue una distracción bienvenida. Buenos días, dijo, sirviéndose una taza de café. ¿Estás bien? Emily dudó y luego asintió. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó con tono amable. Ella consideró su oferta, pero negó con la cabeza. Todavía no. James no insistió, simplemente le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Bueno, sea lo que sea, solo recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras la acompañaron durante todo el día. Pasó la tarde en reuniones y eventos de networking, donde su nueva confianza se hizo patente. Pero, por más ocupada que estuviera, las palabras de Alexander permanecieron en su mente. Esa tarde, mientras se preparaba para otro evento, recibió un mensaje de Víctor. Era breve y críptico. El señor Harrison deseaba verla. Por favor, acérquese a su oficina lo antes posible. Emily miró el mensaje con el corazón acelerado. Una parte de ella quería ignorarlo, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte de ella, que no podía reprimir, sentía curiosidad. Cuando Emily llegó a la oficina de Alexander, le sorprendió lo familiar que le resultaba. La decoración moderna y elegante, la vista panorámica de la ciudad. Todo era exactamente como lo recordaba, pero de alguna manera se sentía diferente, como si lo estuviera viendo con nuevos ojos. Alexander estaba de pie junto a la ventana, su silueta delineada por las luces de la ciudad. Se dio la vuelta cuando ella entró, con una expresión indescifrable. Emily, dijo con voz suave. Gracias por venir. Ella se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. ¿Qué quieres, Alexander? Él le indicó un asiento, pero ella permaneció de pie. Suspirando, se pasó una mano por el pelo y comenzó a hablar. Te pedí que vinieras porque quería disculparme. No solo por lo de anoche, sino por todo. Por la forma en que te traté, por la forma en que te hice sentir. La miró con los ojos llenos de sinceridad. Te merecías algo mejor, Emily.
Y yo estaba demasiado ciego para verlo. A Emily se le encogió el pecho, pero no respondió. Necesitaba escuchar más. Pasé meses intentando convencerme de que estaba mejor sin ti, continuó. Pero la verdad es que me sentí miserable. Perderte fue el mayor error de mi vida. Durante un largo momento, Emily no dijo nada. Entonces, por fin, habló. Las palabras son fáciles, Alexander, demuéstralo. Él asintió con determinación en sus ojos. Lo haré. Los días siguientes transcurrieron como un sueño que Emily no sabía que estaba viviendo. Las invitaciones a los círculos de élite llovieron. Los medios de comunicación la aclamaron como la joya escondida de la escena social de Nueva York, y la gente que antes la había pasado por alto ahora clamaba por su atención. Sin embargo, en medio del torbellino de su nuevo reconocimiento, sus pensamientos seguían volviendo a las palabras de Alexander. Fiel a su promesa, comenzó a demostrar su sinceridad de maneras pequeñas pero significativas. Todo empezó con flores. Un sencillo ramo de sus lirios favoritos entregado en su suite con una nota escrita a mano. Por todas las veces que no me di cuenta de tu belleza, ahora la veo. Emily se quedó mirando la nota durante un buen rato, con sus emociones enredadas en la ira, el anhelo y la confusión. Quería tirar las flores, rechazar cualquier intento de reconciliación, pero algo la detuvo. En lugar de eso, los dejó sobre la mesa y su delicada fragancia llenó la habitación. El siguiente gesto fue menos sutil. En una subasta benéfica exclusiva que tuvo lugar días después, Emily estaba charlando con los invitados cuando una voz de barítono familiar le llamó la atención. $200.000, anunció Alexander, levantando su pala. La sala estalló en susurros. El objeto en subasta no era un artefacto raro ni una experiencia lujosa. Era una de las pinturas de Emily. Era una pieza que había creado en Italia, una mezcla de vibrantes azules y dorados que tituló Renacimiento. La propuesta de Alexander fue una declaración tácita que todo el salón entendió. Las mejillas de Emily se sonrojaron cuando su mirada se cruzó con la de él a través de la multitud. Él se mantuvo erguido e inflexible, con los ojos clavados en los de ella, como si la desafiara a negar la importancia de su gesto. El subastador pidió ofertas más altas. Pero nadie desafió a Alexander. Cuando cayó el mazo, la sala estalló en aplausos. El corazón de Emily latía con fuerza cuando Alexander se acercó a ella con el recibo de la pintura en la mano. No tenías por qué hacerlo, dijo ella con voz tensa. Yo quería hacerlo, respondió él simplemente. Es tuyo. Siempre lo será. Emily no supo qué responder. En lugar de eso, se disculpó y se retiró a un rincón más tranquilo del lugar. James, que había sido su fiel compañero durante toda la velada, la siguió. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación en el rostro. Emily asintió, aunque sus pensamientos no eran nada tranquilos. Es que, mucho. James frunció el ceño y miró a Alexander, que todavía estaba cerca del cuadro. ¿Quieres que le diga algo? No, se apresuró a decir Emily. Me encargaré de ello. Más tarde esa noche, de vuelta en su suite, Emily se encontró caminando de un lado a otro. Su mente estaba llena de recuerdos. De los años que había pasado sintiéndose invisible, de la forma en que Alexander la había desestimado y del hombre que parecía ser ahora. ¿La gente podía realmente cambiar? ¿Y si podían, era suficiente? Su teléfono vibró, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Era un mensaje de Alexander. Sé que te he hecho daño, Emily, y no puedo deshacer el pasado. Pero si me lo permites, quiero mostrarte el hombre que debería haber sido todo este tiempo. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde, en el lugar donde todo comenzó. Emily se quedó sin aliento al leer esas palabras. Solo había un lugar al que podía referirse, el pequeño café donde habían tenido su primera cita. Era un lugar en el que no había pensado durante años, un símbolo de una época más sencilla y feliz. La noche siguiente, Emily llegó al café justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. El cálido resplandor de las luces interiores se derramaba sobre la acera, invitándola y sintiéndola familiar. Dudó un momento antes de entrar. El café estaba vacío, salvo por Alexander, que estaba de pie junto al mostrador. Había reservado todo el espacio, un gesto que en otro tiempo podría haberla molestado,
pero que ahora parecía extrañamente entrañable. Se dio la vuelta al oír la puerta y su expresión se suavizó al verla. «Viniste», dijo con voz llena de alivio. Emily asintió, se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla cercana. «No me dejaste muchas opciones». Él sonrió levemente y señaló la mesa en la que se habían sentado años atrás. «Pensé que podría ser útil recordar el punto de partida». Ella tomó asiento y él la siguió, sentándose frente a ella. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio era pesado pero no incómodo. «¿Por qué ahora, Alexander?», preguntó Emily finalmente. «¿Por qué haces todo esto?». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Porque perderte me hizo darme cuenta de lo mucho que te daba por sentado. Pensé que podía llenar el vacío con trabajo, con distracciones, pero nada funcionaba. Me equivoqué, Emily, en todo, y no quiero pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de ello». Sus palabras eran sinceras, pero Emily no estaba dispuesta a bajar la guardia. «Es fácil decirlo ahora, después de todo lo que he pasado, pero ¿dónde estaba esa comprensión cuando la necesitaba, cuando te rogaba que me vieras?». La mandíbula de Alexander se tensó, la culpa brilló en sus ojos. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte esto, si me das otra oportunidad, pasaré cada día demostrándote que he cambiado». La mirada de Emily se suavizó mientras buscaba en su rostro cualquier signo de engaño, pero todo lo que vio fue sinceridad y esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Emily no estaba preparada para confiar plenamente en Alexander, pero no podía negar que él estaba haciendo un esfuerzo. Aparecía en sus eventos, no como el director ejecutivo dominante, sino como alguien genuinamente interesado en su trabajo. Él escuchó sus ideas, apoyó sus esfuerzos y respetó sus límites. Por primera vez en su relación, Emily se sintió comprendida. Aún así, luchaba con sus sentimientos por James, quien había sido su pilar durante toda la transformación. Él nunca la había presionado para que tuviera algo más que una amistad, pero Emily sabía que sus sentimientos eran más profundos. Ella también se preocupaba por él, pero su corazón todavía estaba atado a Alexander de maneras que no podía ignorar. Todo llegó a un punto crítico en una gala 2 semanas después. Emily había sido invitada a exhibir su arte, y tanto Alexander como James estaban presentes. La tensión entre los dos hombres era palpable, cada uno competía por su atención a su manera. Durante la velada, James la tomó a un lado. «Emily, necesito saber cuál es nuestra posición», dijo con voz firme pero llena de emoción. «Me preocupo por ti, pero si tu corazón está con él, necesito dar un paso atrás». El pecho de Emily se apretó. «James, ¿yo?». Antes de que pudiera terminar, Alexander se acercó. «¿Te interrumpo?», preguntó, su tono era educado pero firme. Emily miró a los dos hombres, con el corazón destrozado. Había pasado tanto tiempo definiéndose a sí misma a través de los demás, a través de la desaprobación de Alexander, a través del apoyo inquebrantable de James, pero ahora se dio cuenta de que la decisión no era sobre ellos, era sobre ella. Respiró profundamente y se volvió hacia James. «Has sido un amigo increíble y siempre estaré agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero mi corazón pertenece a otro lugar». James asintió con la cabeza, con expresión triste pero comprensiva. «Espero que te merezca». Dicho esto, se alejó y dejó a Emily sola con Alexander. Esa noche, mientras Alexander la acompañaba a su casa, se detuvo en las escaleras de su edificio y tomó sus manos entre las suyas. «Emily, sé que no te merezco, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que te mereces». Emily lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por primera vez en años sintió esperanza, un destello frágil pero innegable. «No me prometas palabras, Alexander», dijo en voz baja. «Muéstramelo». Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían empezar de nuevo.